la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Hizo también Génesis 37 del 1 al 4, pastor. Sí, lo que pasa, sí, es que con el sonido del micrófono me... Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Sigo leyendo en el 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. Venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramemos sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José, sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Oramos en esta tarde. Padre, te damos gracias, honra, gloria y alabanza siempre son para ti. Padre, estamos viviendo tiempos apocalípticos, Dios. Y el día de mañana esta nación va a ser sacudida, Padre, con una grande decisión. Muchas personas, en lugar de orar, se ponen a juzgar y a criticar, cuando tu palabra dice, Señor, que oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes. Padre, la decisión que se va a tomar el día de mañana va a afectar no a la nación, sino al mundo entero. No solamente al mundo entero, sino a nuestra fe también nos va a perjudicar. Porque ese es el tiempo que se va a marcar la historia, Padre. El tiempo que está por venir es mucho más difícil. Señor. El tiempo de tu venida se está acercando y los hombres no están abriendo los ojos. Espíritu de Dios. Y en esta hora yo te pido que hables al corazón de los hombres a través de esta palabra. Habla su entendimiento. Señor. Quita su razonamiento, quita su opinión personal y sus argumentos, sí, Señor, Dios, baratos, que no sirven para nada, Padre. Yo declaro en esta tarde que tú estás al control de todo, usando tu Espíritu Santo a través, Señor, de las vidas, Dios del cielo. Yo te pido que hables con autoridad, con poder y con respaldo, todo esto para la gloria de tu nombre. Respalda a tu hija, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Bien, querido Radio Escucha, vamos a estar hablando hoy un mensaje para tu vida que hace días el Señor me daba. Y para mí fue una bendición. Sabemos que cuando Dios habla a su pueblo, primeramente tiene que ministrar nuestras vidas, ¿verdad? El Señor hablaba a mi vida hace unos días y quiero compartirte primeramente hablándote de la historia de un hombrecito, jovencito llamado José. Hay muchos cristianos que conocemos la historia, pero hay muchas personas cristianas que apenas aceptaron al Señor y no conocen quién es José, más que el vecino o el esposo, compañero de escuela, de trabajo. Pero no es de ese José que te quiero hablar, es de un muchacho que se encuentra registrado en la Biblia. Y para todo aquel amigo Radio Escucha, también que aprenda hoy la historia de José. La historia de José se le encuentra en el libro de Génesis. Pero hoy quiero hablarte muy peculiarmente del capítulo 37. Y habla de cuando José tenía 17 años. Quizás tú eres un jovencito en este momento que me está escuchando y tienes la edad de 17 años. Entonces te identificarás con él. Pero si tú te encuentras aquí en el país de Estados Unidos, no te vas a identificar mucho cuando te sepas y te cuente de que él era un muchachito que a los 17 años no iba a la escuela, no iba a high school, no tenía un televisor de 47 pulgadas, un cuarto alfombrado.
un control remoto en la mano. No, él era un muchacho que a sus 17 años apacentaba el rebaño. Era un muchacho de una familia no pobre porque tenían rebaño, tenían ganado, pero él era el que los cuidaba, era un pastorcito también, al igual que David. Junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, ya que su papá tenía 2 mujeres. ¿Por qué? Una era la mujer que amaba y la otra era la mujer que le había dado hijos. Ellas eran concubinas de su padre. El joven José salía a informar a su padre de la mala fama que tenía entre los hermanos suyos. O sea, sus hermanos eran los típicos jovencitos rebeldes. José era el más pequeño de los hermanos, pero su hermano de 18, 19, 21 eran jóvenes que a la edad que tenían pues eran tremendos, se burlaban el uno del otro, igual trabajaban en el campo, pero no se portaban muy bien que digamos. Entonces José, como buen hijo, le decía a su papá lo que ellos decían, y no porque fuera un chismoso, sino porque era obediente, y le decía a su papá que siempre tenía que informarle lo que sus hermanos hacían. ¿Por qué? Porque José era el hijo confiable de su papá Jacob, ¿verdad, pastor? Se llamaba. Amén. Que otro nombre de Jacob es Israel. El primero era Israel. Y el libro de Génesis 37, No, el segundo, perdón. 37, no sé si 2 o 3, dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. O sea que ya Jacob era un ancianito y ya no se suponía que podía tener hijos. Pero un día el Señor habló a su vida y le dijo que iba a tener un hijo en su vejez, y tuvo a José. Entonces, pero ¿cómo es eso de que no podía tener hijos? Pues sus hermanos eran mayores. Bueno, quizás que ya tenía mucho tiempo sin tener hijos, y José era un hijo especial de la promesa, ¿ok? Por eso dice, mandó a confeccionarle una túnica especial de mangas largas y de muchos colores. Entonces, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a todos ellos, comenzaron a diario y ni siquiera la saludaban. Comenzaron a maquinar en su corazón maldad contra José. Y en el capítulo 37 del 19 al 24 dice que un día dijo uno de ellos: mira, ahí viene ese soñador, porque sabemos que José soñaba mucho, tenía sueños, y cada vez que él tenía un sueño se lo platicaba a su mamá, lo platicaba a sus hermanos. Y dice que un día, cuando él venía al campo a dejarles la comida, dice que uno de ellos se burló y dijo: mira, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas. Estas cisternas es un pozo. Un pozo, si usted viene de pueblo sabe que un pozo es el lugar de donde se saca agua, pero esa era una cisterna seca que no tenía agua. Entonces las cisternas son demasiado hondas. Yo no tengo idea de cuántos metros serán, pero sí me imagino que unos 8 metros de hondo, ¿no? Normalmente era de 12, 14 metros. Bueno, yo lo estaba haciendo corto, decía que 7, 8, pero si son 12 metros, imagínate, es demasiado profundo. Dice, y lo echaremos en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver cómo terminan sus sueños. Mira lo que maquinaban. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de la garra de sus hermanos. Rubén es su hermano y él lo quería mucho. Así que les propuso: no lo matemos, no derramemos sangre, arrojémoslo en esa cisterna en el desierto, pero no le pongamos mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica de colores, la túnica preferida que su papá le había echado, se la desgarraron y le echaron a José en la cisterna que estaba vacía y seca, y mataron un cabrito y embarraron de sangre la túnica y la presentaron a su papá. Y a su papá le dijeron que José lo había muerto, devorado por las garras de un animal salvaje, bien un león, bien un oso. Y el papá lloró mucho, creyéndole a sus hijos que José había muerto. El mensaje de hoy, querido Radio Escucha, se llama: de lo profundo a el palacio.
de lo profundo al palacio. Quizás muchas veces tú, querido Radio Escucha, te has sentido como José, hundido en una cisterna, en un pozo sin fondo. Te has dicho: yo siento que estoy solo, mis hermanos me han abandonado, todos me han abandonado, aún mi Padre Jehová se ha olvidado de mí porque yo oro y es como si no me escuchara. Pero déjame decirte, papá está allí. Papá está cuidándote, papá está sabiéndolo todo, no te ha olvidado. Papá te ama, papá llora por ti, llora contigo, pero está permitiendo que por momentos te caigas. Es como un niño cuando empieza a dar sus pininos, empieza a caminar. Y por momentos tú amas a tu bebé, pero él tiene que caer al piso. Y te duele cuando se lastimó su rodillita. Vas y lo curas, lo sanas. Pero es primordial que cuando él empiece a caminar, se dé sus golpes y caiga. No estoy hablándote a ti, querido Radio Escucha, de que vas a caer en pecado. Estoy hablando de esas cosas que a veces vienen a nuestra vida. Que el Señor nos dice: no camines por ahí, no consumes esto, no hagas lo otro. Pero uno, por querer experimentar las cosas, va de terco y comete los errores y no escucha la voz del Padre. Y cuando uno, por consecuencia de la desobediencia, nos lastimamos, al Señor le duele. Y muchas veces, amigo, nos sentimos como José. Pero hay alguien más que vivió la vida de José, y este es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, al igual que José, fue entregado por los suyos, por sus hermanos, a los príncipes religiosos. ¿Quiénes eran? ¿Acaso no los conocedores de la ley, los que ministraban en la iglesia, los sacerdotes, quienes a su vez lo entregaron a los gentiles que representan al mundo, siendo inocente nuestro Señor Jesucristo? Pilato, así como Potifar, no sé cómo se menciona, al igual que Potifar, no creyó la acusación que inventaron contra Jesús. Sabía que Jesús era inocente, sin en cambio dejó que lo azotaran. ¿Por qué? No porque Potifar fuera malo, no porque él no hubiera tenido autoridad, simplemente porque había puesto una ley. Y la ley, como es justa, no podía retrocederla atrás. Y de alguna manera tenían que cumplirse las profecías de lo que había dicho el profeta Isaías muchos años anteriores. Dios mismo, el Espíritu Santo, a través de los labios del profeta Isaías, que vendría uno que daría la vida por ti y por mí. Se tenía que cumplir la escritura. Y al igual que José, fue llevado mi Señor Jesucristo a sufrir. Potifar tuvo que disimular frente a un tribunal de Faraón. Al igual que Faraón tuvo que disimular, sabiendo Potifar que José era inocente, lo tuvo que disimular y tuvo que llevarlo encarcelado. Sabiendo Pilato que Jesús era inocente, solamente se lavó las manos y dejó que encarcelaran a Jesús. ¿Por qué? Muchas veces no entendemos por qué el pastor permite esto, por qué Dios permite lo otro, por qué es un alcahuete, es que allí no hay justicia. Mira, querido Radio Escucha, no cuestionemos a Dios, no cuestionemos las decisiones del hombre de Dios, porque todo pasa con un propósito. Era necesario que mi Señor Jesucristo fuera entregado para salvación tuya y mía. Era necesario que los hermanos de José entregaran a José y aún lo vendieran, al igual que nuestro Señor Jesucristo, para arrancarlo de cuidar ovejas, de cuidar rebaño y oler a estiércol, oler a tierra y cuidar en el sol, bajo el sol del mediodía, pasando hambre, llevarlo al palacio. Muchas veces cuestionamos al Señor, pero no sabemos los propósitos que tiene el Señor con nosotros. Un día, el jefe de la cárcel encuentra gracia y favor en José. De la misma manera que el centurión romano dijo a Jesús: oh, verdaderamente este era hijo de Dios. Eso se encuentra en el libro de Marcos capítulo 15 versículo 39. Allí en la cárcel donde estés, allá donde te haya querido mandar el enemigo, allí van a reconocer que verdaderamente el que está contigo es más poderoso que el enemigo. Anoche con mi esposo le decía una situación, que a veces el enemigo quiere tender trampas, como Naamán. Pero Naamán
a veces cae en su propia horca. Cuidadito cuando tú estás planeando algo contra el ungido de Jehová, cuando estás tratando de murmurar contra los hijos de Dios, porque no vayas siendo como Naamán, que por querer probar, que por querer tender una trampa, tú mismo caigas en la horca. Mira, pero si tú eres un hombre como José, un hombre como José, como Jesús, recto, un buen hijo de Dios, allí en la cárcel, al igual que el centurión romano, tendrán que reconocer y decir, oh, pero verdaderamente que este es hijo de Dios. Verdaderamente que mira, pastor, yo creía que poder 14 días se iba a caer. Pero mira, caerán 1000 y 10,000, pero a mí no llegará, porque el que está delante de nosotros se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Dice una alabanza, porque por un lado vienen mis enemigos, pero por 7 saldrán. Así que cuidado con lo que esté tramando Naamán. Cuidado, porque cuando tocan a los ungidos de Dios, aún en la cárcel, en la opresión, tendrán que reconocer y decir, verdaderamente este es hijo de Dios. Y Dios aderezará mesa delante de nuestros enemigos. Esta historia de José también demuestra cómo cristianos pasamos por tribulaciones para poder entrar al reino, que representa el propósito de Dios. Amigo radio oyente, quisiera que notaras usted en esta historia, cada sufrimiento tiene un propósito. Pues, ¿cómo va a pulir el Señor un diamante? Un diamante no es más que una piedra rocosa sin sentido. Tú puedes encontrar una piedra y si tú no eres conocedor, tú dices, es una piedra, la pateas, sí, una piedra común. Pero si tú eres una persona que conoce de joyas preciosas, vas a encontrar esa piedra, vas a saber su valor, la vas a llevar, la vas a fundir, la vas a pasar por el fuego, va a pasar por el proceso, va a pasar el fuego caliente, va a pasar el proceso para poder hacer de ella un diamante. Un diamante no se puede pulir sin la fricción. Ahí un hombre perfecciona. Ni un hombre, si no pasa por pruebas, no puede ser perfeccionado su carácter. Históricamente, los verdaderos siervos de Dios, querido Radio Escucha, han padecido incontables sufrimientos para obedecer sin condiciones las instrucciones de Dios. Desde tiempos antiguos los profetas fueron presos, maltratados, menospreciados y hasta asesinados por su propio pueblo, por el único delito de mostrarles su pecado y llamarlos al arrepentimiento. Por eso hoy en hoy, cuando una mujer de Dios y cuando un hombre de Dios se levanta en el altar y llame al pecado por su nombre, no tiene que tener temor, porque agradas al hombre o agradas a Dios. Y recuerda que la palabra de Dios siempre viene siendo como una espada de 2 filos. Pero, ¿qué hay de aquel hombre que se dice llamar siervo de Dios y que no resiste ni un poquito, que con un poquito quiere echarse a correr? Es necesario, querido Radio Escucha, que si por momentos te sientas encarcelado, que por momentos te sientas como en un pozo de oscuridad, como en una caverna seca donde no hay agua, donde no hay nada, te sientas allí perdido y aún te vendan como a José. Es necesario que pases por eso, porque Dios quiere llevarte al reinado. José fue arrojado al pozo porque estaba en la voluntad de Dios. A veces el pueblo de Dios, antes de entrar en el cielo, debe de estar en el pozo de la prueba y de la desesperación. Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 12, dice que todo aquel que sirva al Señor tendrá que sufrir tribulación. Y que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre persecución. Así es, así es. Y el mensaje de hoy, querido Radio Escucha, yo sé que es para ti, querido hombre de Dios que me estás escuchando. Porque por momentos porque nos dicen llamar pastores, porque nos dicen llamar el siervo de Dios, piensan que porque ya somos de otra dimensión, que estamos ya cerca del cielo. Eso tratamos, pero también tenemos sentimientos, también tenemos pruebas, también tenemos nuestras propias luchas. Pero es necesario, querido amigo. José obtiene favor con su padre porque era un hijo milagroso, porque su esposa no podía tener hijos. Amaba Israel a José, dice Génesis 37:3, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob
dio a conocer su amor vistiendo a José más finamente que el resto de sus hijos. Mira que de escuchar la profundidad de este mensaje en la túnica de José. De la misma manera nosotros, como hijos de Dios, cuando venimos a Cristo y nos hace sus hijos, nos pone vestiduras nuevas. Y en muchas ocasiones así también causamos envidia a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Te empiezan a ver como, ya se cree súper santo, es santurrón, ya se cree como que se quiere... Que no le huele la boca, que se pueden decir de ti las cosas, porque tú empiezas a caminar diferente, empiezas a andar diferente. Pero con cuánta atención esperaba José las órdenes de su padre. ¿Acaso tú estás escuchando las órdenes de tu Padre Celestial? ¿Tú eres fiel a tu pastor? ¿Eres fiel a tu Señor? Cuando escuchas una murmuración, vas como José. Cuando sus hermanos murmuraban de su padre, vas como José a decírselo a su padre. ¿Vas como José a decírselo a tu pastor? ¿O participas de la murmuración juntamente con José? Porque José cayó en un pozo por traicionar a sus propios hermanos. ¿Por qué le habían tenido coraje sus hermanos? Porque ellos no se guardaban nada. José era un hombre fiel, que primeramente le era fiel a Dios y a su padre, a su pastor. ¿Pero qué? ¿Tú participas en el chisme? ¿O vas y le eres fiel a Dios primeramente y al hombre que Dios ha puesto en la iglesia? ¿Estás comportándote como José? ¿O has vituperado, has roto los mandamientos y ahora quieres tomar la parte del sufrimiento nada más de José, pero no has tenido el comportamiento de José? El Señor nos pone nuevas vestiduras. ¿Y cuál es la nueva vestidura? Los nuevos frutos, la nueva forma de andar, tu nuevo comportamiento, tu nuevo de ver las cosas. Los hijos de Jacob odiaban a su hermano porque su padre lo amaba. Los hijos del enemigo, de Satanás, que Jehová lo reprenda, te van a odiar por ser diferente. Dios obró para que todo sirviera a su propósito. El hacer de José un instrumento para salvar la vida de mucha gente. José era un tipo de Cristo, pues aunque era el hijo amado de su padre, José también era un hijo amado de su padre y fue odiado por un mundo malo. El Padre, Jehová Dios de los ejércitos, lo mandó, y Jesús se sometió con gran humildad y amor, dando su vida, vino del cielo a la tierra para redimirnos y salvarnos. José, siendo obediente, también sabiendo que sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo vituperaban y se burlaban, él no se negó en llevarle la comida al campo. Él fue al campo y les llevó la comida. José soñaba con su prosperidad, pero él no soñaba con su encarcelamiento. Dios dio tempranamente a José la perspectiva de su progreso. Desde muy niño le daba sueños proféticos. Desde muy niño le hizo saber que un día sus padres, su madre, sus hermanos se levantarían para honrarlo. Por eso se burlaban de él. Él soñó con la exaltación, pero nunca Dios le mostró la cárcel. Dios le mostró cómo él sería honrado, pero nunca Dios le mostró que sería llevado por una cárcel. Sus hermanos le interpretaron correctamente el sueño. Por eso lo aborrecieron, porque cuando le contaban el sueño, ellos comprendían. Quizás no tenían el don de la interpretación de sueños, pero sí podían comprender. Cuando José le dijo, mira, yo soñé que había 11 espigas que se inclinaban hacia una. Dijeron, ¿y cómo tú vas a creer que nosotros nos vamos a inclinar hacia ti? Ellos comprendían correctamente el sueño, por eso lo aborrecían. Mas aunque cometieron delitos para derrotar el sueño, ellos fueron los instrumentos para el cumplimiento de Dios. Dios le dio a José con tiempo las perspectivas de su futuro para apoyarlo, para prepararlo, para confrontarlo en las pruebas y tribulaciones. José en la cárcel, rodeado por el odio, el pecado y en la esclavitud, nunca perdió sus sueños. Podía haber estado en el hoyo, pero lo que lo llevó al éxito fue que aún allí él nunca perdió los sueños. Y lo mejor de todo, Dios nunca lo abandonó. Independientemente de cómo la vida le esté tratando, querido radioescucha, recuerde, Dios siempre está buscando lo mejor para usted. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Él siempre estará contigo.
Pero si tú estás con Él, si tú eres un hijo como José, obediente y humilde, si tú eres un hijo como Jesucristo, obediente y humilde, puedes sentir que estás en la cárcel hoy. Sí, quizás el enemigo te ha llevado a cárceles de opresión, quizás no el enemigo, quizás tu hermano, pero si es así, solo sigue soñando como José. No tires la toalla, no te pongas a llorar en esa cárcel y digas yo no voy a salir. Mira, el rey le dijo, tú estarás, cuando salió de la cárcel, le dijo el rey a José, tú estarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente, ellos obedecerán tus órdenes. A él, después de estar en la cárcel, después de estar en una cueva, después de estar en un pozo, después de haber sido vendido por dinero, por sus propios hermanos, el rey le dijo, tú estarás a cargo de mi palacio y después de mí no habrá nadie que mande sino tú. El faraón será el único con más poder que tú, dice Génesis 45:40. Aleluya, un esclavo se convierte en un gobernador. ¿Se da usted cuenta? Piensa de tu cisterna, que tu cisterna no es para muerte. Quizás tú en este momento te sientes, como te digo, como José, en un pozo sin fondo, donde te has... No vamos a culpar a los hermanos, porque ese es el bendito problema, que siempre queremos culpar al pastor, al hermano, a mi padre, al maestro, al evangelista. ¿Por qué no reconocemos nuestros errores y reconocemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades? Cuando hablamos de José y del pozo, decir, ay, ese soy yo. Pero cuando hablamos de la obediencia, ¿podrías decir lo mismo? Cuando hablamos de la fidelidad de José, ¿podrías decir lo mismo? ¿Quiénes te traicionaron para venderte? ¿Quiénes te tiraron en una cisterna? Descuida, mi hermano. La cisterna está vacía quizás, pero esa traición no es para muerte. Esa traición te está impulsando a otro nivel. Prepárate para ser promovido del sueño al palacio. Quizás tú has tenido sueños. Dios ha puesto en ti el sueño de un día ser un gran predicador, de ser un gran cantante, de ser, no sé qué sueño ha puesto el Señor en ti. Quizás te has sentido hundido en la cisterna por tus propios hermanos. Pero no reniegues, porque en ningún momento se ve en la historia que José haya maldecido a sus hermanos. Él dice que cuando un día ellos llegaron, cuando él ya era gobernador, y ellos llegaron, dice que él se volteó y lloró profundamente. Lloró de ver a sus hermanos y en su corazón por un momento quiso negarles la bendición de darles el grano. Pero la maldad no prevaleció, les perdonó. Habló con ellos, los abrazó y les llenó los graneros, les llenó los costales y les dijo, vayan con mi padre y díganles que yo vivo. Si tú estás sentido en una cisterna, querido radio escucha, en una cisterna vacía de oscuridad donde no hay agua, en una cisterna donde lo único que hay culebras y serpientes, donde lo único que hay son escorpiones que te han pisado, no reniegues contra tus hermanos. Esa traición no es para muerte. Esa traición te está impulsando a otro nivel. Prepárate para ser promovido del sueño al palacio. Dios sabe lo que hace, recuérdalo. Pero es Cristo quien te promueve. Hasta aquí mi tiempo, pastor. No sé si quiere agregar. La palabra de hoy se llamó de lo profundo a el palacio. De lo profundo a la realeza. Eso fue lo que sucedió con Jesús, de la realeza a lo profundo. Él vino a esta tierra para morir por ti, por mí, y muchas veces necesitamos morir también nosotros carnalmente para vivir en Él. Te vamos a dejar con esta alabanza y puedes llamar al 919-237-3868, 919-237-3869. Los teléfonos de cabina están open, o sea, abiertos. Amén. Hay gozo en su casa. No hay nadie como Él. Gloria y salvación son de nuestro Dios, y al Cordero en su trono, honra y poder y bendición sean a nuestro Dios. Aleluya, gloria a nuestro Rey. Aleluya, a el gran yo soy. Tu nombre levanta
Digno es el Cordero, tu nombre levantaré. Cuando tú estás en la prueba, cuando tú estás en la lucha, puedes levantar el nombre de Jesús, exaltar su nombre. Hay un canto que dice, dejaste el trono. Para, pastor, usted va que no puedo cantar esa alabanza, suelta. Esos son unos cantos muy maravillosos. Sí, hermosa la alabanza. En esta tarde queremos hacerte una invitación para que llames al 919-237-3868. 919-237-3869. Son los teléfonos de Poder 1410 AM. Aquí en cabina de radio estamos en vivo y en directo a través del programa Oí una Voz del Cielo. En este programa, al escuchar el mensaje sobre José, un muchacho que cayó en las manos de unos hombres llamados hermanos de él, de sangre y de carne. Que eran sus hermanos. Y que lo arruinaron, le robaron sus sueños, porque ellos dijeron, en el versículo 19 dice que le iban a robar sus sueños. Y todo porque por envidia, porque ese es el problema, que muchas veces la mayoría de problemas vienen por la envidia. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú estás en el trabajo y eres hijo de Dios, al igual que José, el hijo amado del Señor, a veces se levantan envidias, pero igual que José nunca peleó con sus hermanos. Él no se ve que haya tenido riña, al contrario, él se portaba humilde porque mira, se burlaban de él, lo vituperaban, le decían, ahí viene el soñador, se burlaban, le echaban bolita, pero aún así sabiendo, él nunca se acobardó, le decía al papá, llévale comida. Quizás si me hubieran dicho a mí, llévale comida a tus hermanos y sabiendo que me iban a tratar mal, no, manda otro, vaya usted papá, yo no, ¿por qué? No, porque no quiero ir, porque pues decir la verdad. Y él no se negaba, él iba y les daba la comida. Y querido Radio Escucha, yo te animo a que llames en este momento. Quizás muchas veces te has sentido como José en una caverna, en un lugar sin fondo. Mira, pastor, creo que las personas vienen manejando, no pueden llamar, no sé cuál es el motivo, ¿verdad? Pero si quieren llamar, pueden llamar al 919-237-3868. Y dice la palabra del Señor, y veremos qué será de sus sueños. Y veremos qué será de sus sueños. Así es que, bueno, si no hay más llamadas, si no hay tiempo, porque hay veces personas que tienen... Le estaba contando algo, pero se me trabó la lengua. Le estaba diciendo que si no llamaban, le quería contar una experiencia de hace unos momentos cuando recibí una llamada, que por ética no puedo dar el nombre, ya es algo privado, pero yo que le pido a los hombres de Dios y a usted, pastor, ya que nosotros hemos experimentado algo parecido, me acaba de llamar, hay una llamada por aquí. ¿Sí o no? Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, Dios lo bendiga, pastor. Hermano José, ¿cómo está usted, varón de Dios? Aquí, mi hermano, Todavía en victoria, parado. Todavía en victoria, parado y clamándole al Todopoderoso, hermano. Amén. Declarando siempre lo que dice la palabra del Señor, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Así es que usted tiene que declarar palabra de fe, palabra de restauración, palabra siempre de bendición. Amén. Amén. Así es que estaremos... ¿no? Saludos a la niña, a su hijita. Así lo haré, hermana. Bendiciones. Amén, estaremos bendiciones. orando también por usted, varón José. Bendiciones. Está bien, hermana. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Gracias al hermano José que nos ha llamado. Él es un fiel radio escucha y no solamente de este programa, de todos los programas. Y él ha hecho un pacto que cuando el Señor le responda a su petición, él irá visitando a todos los ministerios para agradecerles públicamente. Y algunos quizás no han de creer, pero yo creo que amén. él recibirá su bendición. Amén. Pastora, prosiga. Sí, ya que no tengo mucho tiempo y si no hay otra llamada, no lo hago esto por divulgarlo, pero necesito que me acompañen en oración todos aquellos que creen que Dios puede hacer lo imposible posible, amor. Amén. Quiero que me escuche atentamente lo que le voy a decir. A todo aquel que es hombre y mujer de oración, hay una hermana que me acaba de llamar allá en su país, su hijo y su nuera. Dice que ellos tuvieron una pequeña discusión, como todos los matrimonios a veces llegan a tener, ¿verdad? Él se fue a dormir a la sala y ella se quedó en el cuarto.
Y a otro día la esposa amaneció muerta con un puñal enterrado en el estómago y ahora a él lo están culpando y es algo terrible. Y ella está desesperada, obviamente yo no puedo dar nombre ni nada de eso, pero sabemos, usted puede sacar sus conclusiones lo que quiera, pero déjeme decirle que el enemigo, que Jehová lo reprenda si es astuto, siempre va a levantar estandarte y bandera por los inocentes. Yo no conozco la vida de este muchacho, pero algo en mi espíritu me hace saber que él es inocente. Tuvieron una discusión, él se fue a dormir fuera, pero hubo alguien que descubrió el cuerpo de ella. Es alguien que descubrió el cuerpo de esta muchacha. Y a él incluso lo fueron a despedir y le dijeron, fulana está en el cuarto así, y la encontraron. Y él corrió para desatarla porque ella estaba amordazada de pies y de manos y de boca y tenía el puñal enterrado en el estómago. Entonces todo indica como que si él hubiera sido y él está desesperado. Y él cree en el Señor. Y sabe, pastor, tengo que concluir con esto, pero es que tristemente muchas veces habemos mujeres que abusamos porque vemos que nuestro esposo es humilde, que nuestro esposo no sería incapaz de levantarnos la mano. Calentamos los ánimos y conteste, que dice. Y aquí en Estados Unidos se dice, a ver, pues atrévete a levantarme la mano y verás si no llamo al 911 y te aviento la migra. Para que arregle papeles. Y eso también es pecado. Así que, querido Radio Escucha, sea astuto. Cuando la mujer le empiece ahí, mire, mejor sálgase, no caiga en la trampa del enemigo. El espíritu de Jezabel se mueve terriblemente, el espíritu de manipulación. Y al igual, mujer, si el esposo empieza con sus cositas, mira, ponte por allí, no te pongas a cantar porque le provocas más ira. Pero oremos por este joven, amor. No puedo dar su nombre públicamente, pero usted sabe que Dios hace lo imposible posible. Padre, creemos, Señor, que él está como José, solamente en la caverna. Pero mi Dios, así como un día, Señor, tú abriste las cárceles, Señor, tú puedes, Padre mío, hacer justicia en tu hijo. Padre, y en el aún nombre fuera de Jesús, culpable, Señor, yo cielo, Padre mío, reclamo tu promesa. Reclamamos que para a esto joven, vino el Padre. Hijo de Dios, Señor, para Padre, salvar para y libertar al limpiar, cautivo. para arrancar, Padre, pelea Señor, su y causa en levantar el lo nombre de necio y lo Jesús. despreciado Te del luego el mundo. consuelo para esta Padre, mujer, te rogamos, Señor, amado, fuerza y en el fortaleza nombre de para toda la Jesús. familia, Te pido, Padre. Señor, que estás obrando en justicia y en misericordia. Sí, Señor, ten, En el Señor nombre de amado, Jesús, tus ojos mi Dios. atentos a la vida de este joven. No lo abandones, Gracias, Padre. Él te Espíritu de necesita, Dios. Señor, en este momento. Amén, Señor. Estaremos orando por él en la Gracias, mi iglesia, Dios. por él y por su familia. Gracias. Hasta mañana y que Dios le bendiga. Nos sintonizamos a las 5 de la tarde. El Ministerio Betania, Casa de Dios, presentó su programa Y oí una voz del cielo. Y oí una voz del cielo. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, sintonícenos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Los pastores Valentín y Mati Villalba te invitan. Y oí una voz del cielo.